escuchas esta novela en Vlad Novelas Ligeras 1071 al 1080. Capítulo 1071, El Planeador, 2. Después de que todos subieron al avión, Tilly caminó hacia Roland y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Todavía estás preocupado? ¿Que lo sabes? Respondió Roland. Un día ni siquiera ha pasado, sin embargo, todo lo que has dicho suena como una despedida. Por supuesto que podría saberlo. Ella se encogió de hombros y dijo, ¿estás dudando de mí, o estás dudando de la capacidad de Ana? Con respecto a esta difícil pregunta, Roland solo podía sonreír amargamente. La estructura de la gaviota fue extremadamente simple, excepto por unas pocas palancas de operación y superficies de control móviles correspondientes, era básicamente un recipiente humano. Era esencialmente menos complicado que el modelo de prueba. Con las habilidades de procesamiento de Ana, sería difícil cometer errores. Después de que se construyó, pasó por varios vuelos de prueba e incluso pasó por una simulación de aterrizaje de emergencia. Los resultados fueron bastante satisfactorios, además de la extremadamente poderosa capacidad de control de Tilly. Wendy también había progresado mucho. Después de las pruebas, ahora podía generar flujo de aire en la posición correcta para mantenerla aeronave estable todo el tiempo. A fin de garantizar la seguridad de este viaje y que todo fuera absolutamente infalible, Sabi y Molly se incluyeron entre los pasajeros. Pero aún así, todavía se sentía nervioso. Ya era bastante preocupante que la mitad de las brujas de Neverwinter estuvieran concentradas en un avión nuevo, pero además eso iba a viajar solas sobre la naturaleza, a 500 kilómetros de distancia. Si no fuera por el hecho de que tenía muchas tareas que hacer en Neverwinter, también habría querido subir a la gaviota. Después de suspirar suavemente, miró a Tilly. No creo que tenga nada que ver con dudar de tus habilidades. Solo me preocupa demasiado. Espero que todos ustedes puedan vivir en una nueva era, después de que finalice la batalla de la divina voluntad. Después de que los dos se miraron por un momento, Tilly volvió la cabeza. ¿Sabes? Solo estaba haciendo una broma. Si estuviera en tus zapatos, también me sentiría incómoda. Antes de que Roland pudiera reaccionar, ella ya subió a la rampa. En ese caso, me voy, hermano. Punto. Después de que la puerta de la cabina se cerró, un guardia vino y dijo, Su Majestad, todo ha sido preparado afuera. Roland respiró hondo y respondió, comencemos. Sí. Después de que se dio la orden, una serie de tareas comenzó a ejecutarse de manera ordenada. El tapón está abierto. El camino está vacío. Todo el personal salió de la pista. Abre la puerta del cobertizo. Cuando la puerta del cobertizo se deslizó lentamente a ambos lados, la deslumbrante luz del sol inundó la habitación y un camino de luz se reflejaron en el suelo. Los guías alzaron sus banderas verdes en lo alto. La gaviota puede despegar. Al mismo tiempo, el silbato de vapor sonaba en todo el aeropuerto. Roland sintió que el viento empezaba a resurgir. Era una sensación maravillosa. Estaba parado en un lugar que se suponía que no tenía viento, pero aún sentía el leve flujo de aire sobre sus mejillas. De hecho, era injusto pensar que la gaviota era solo un planeador, cuando se la comparaba con las otras máquinas, ya que este último estaba tratando de obtener algo que había poseído desde el principio. El flujo de aire alteraba el cómo un movimiento tenía el aire, y apareció con precisión al lado del alerón, empujándolo hacia arriba como una mano invisible. Este poder puede haber parecido insignificante, pero Roland sabía que era el resultado del deliberado control de Wendy. El suave viento liberado se encontraba dentro del rango de las alas izquierda y derecha, pero era un viento que podría obstaculizar la movilidad de las personas. En otras palabras, la dirección y la velocidad del viento en las áreas afectadas por la habilidad de Wendy estaban completamente bajo su control. Esto también significaba que la gaviota no necesitaba depender de sus alas para mantener el vuelo. También podría llevar a cabo acciones que serían imposibles para otros planeadores, como el despegue y aterrizaje de corto alcance casi vertical. La velocidad solo era necesaria para lograr un mayor poder de elevación. Si pudiera levantarse directamente, la velocidad ya no sería una cosa indispensable. Por supuesto, volar de una manera tan frívola podría ser una hazaña llamativa que podría transformar las opiniones de los expertos. Sin embargo, a los ojos de los laicos, carecía de sentido. ¿Qué podría ser más impactante que ver unas pocas toneladas de maquinaria elevarse en lo alto de su cabeza y luego subir lentamente hasta desaparecer en las nubes? Cuando recordó la expresión emocionada de Tilly mientras hablaba de esta idea, Roland no pudo resistir negar con la cabeza. Sería algo divertido de ver. Parecía que ahora había tratado a la gaviota como su gran juguete, y no podía esperar para mostrárselo a los demás.
Bobo. Mientras sonaba el silbato de vapor, Good también notó una extraña visión al final de la carretera de Piedra Negra. Los soldados se dispersaron rápidamente y se abrió la puerta de hierro del cobertizo. Un extraño pájaro gigante gris se deslizó lentamente. Después de hacer una media vuelta, avanzó hacia la carretera donde estaban. Oye, ¿viste eso? ¿Qué es eso? Era evidente que él no era el único que había descubierto al gigante pájaro. ¿Un tren? No se ve así, además no hay vías férreas en el suelo. ¿Podría ser un nuevo invento de su majestad? ¿Fue este el invento mencionado por Eagleface? Parece venir hacia nosotros. Espera un segundo, parece que ya lo había visto antes. Good reflexionó por un momento, y una luz brilló en su mente. ¿Acaso la colección de libros de Su Alteza Tilly no tenía tal cubierta en uno de ellos? Parecía un pájaro con un par de alas largas idénticas. Parece un pájaro, pero tampoco es como uno. Pensándolo bien, sintió que los dos no eran completamente iguales. La forma y el número de alas eran diferentes. Además, en esa portada, al menos podía ver al piloto, y podía percibir la razón por la cual la máquina parecía flotar en el aire. Una máquina que no era mucho más grande que un humano y podía soportar alas grandes, sería interpretada como un cometa ampliado. Aunque el rey y la princesa ciertamente no mostrarían algo tan simple, aún así solo podía pensar en esta idea. Este objeto frente a ellos parecía ser completamente nuevo para ellos. En comparación con los soldados de los alrededores, Good tenía una mejor vista del aeroplano. Aparte de las alas, su cuerpo era completamente redondo y todo el cuerpo estaba envuelto firmemente. El vientre delgado la hacía parecer como si pudiera contener muchas cosas. De acuerdo con su tipo de cuerpo, sería muy difícil para volar. Incluso escalar en el suelo parecía ser muy difícil. Al siguiente instante, sin embargo, Good descubrió cuán ridículas eran sus ideas. La máquina comenzó a acelerar, y pronto superó la velocidad de los caballos corriendo y no mostró signos de detenerse en absoluto. Al principio, los miembros del pelotón todavía discutían y especulaban mucho. Sin embargo, de repente, se calmaron. Todos escucharon el fuerte rugir de cerca desde tan lejos. Dios mío, Thinking tragó saliva. Nos va a golpear. Esta fue también la forma en que la mayoría de los alumnos se sintieron en ese momento. Racionalmente hablando, mientras se quedaran quietos, no serían golpeados. Aunque no había ninguna razón para tener miedo, los cuerpos de todos parecían estar temblando incontrolablemente. No todo el mundo podría enfrentarse a una bestia gigante que podría convertirlos en carne picada, con un paso, y seguir sin emociones. Sin embargo, este era exactamente ese tipo de bestia gigante. Ni siquiera eran tan altos como sus ruedas. A medida que se acercaba cada vez más, el silbido del viento sonaba más claro y se podía sentir un leve temblor desde el suelo. Según las leyendas, cuando los caballeros cabalgaban, solo los cascos de los caballos podían asustar al enemigo. En comparación con un monstruo alto como una montaña, Good descubrió que los caballeros no eran tan temibles. De repente recordó la fría e insondable risa de Eagleface. El examinador, ¿ya había experimentado esto? Una ráfaga de viento fuerte lo pasó antes de que pudiera siquiera pensar en eso. En este corto periodo de tiempo, parecía haber recorrido cientos de metros y pasado las dos filas de personas a los lados. Bajo la presión del flujo de aire, Good no pudo controlar sus pies, y sus rodillas cayeron suavemente al suelo. Tal vez inconscientemente había decidido esquivarlo antes de que llegaran las ráfagas de viento. Aunque no podía levantarse, todavía se volvió para mirar hacia atrás. Lo que vio luego lo dejó aturdido. Vio que la bestia levantaba la cabeza, con ambos pies elevándose del suelo, antes de golpear el aire, y volar hacia el cielo azul. El sol se reflejaba en sus alas y formaba círculos de manchas coloridas. ¿Es esto un caballero aéreo? Good no pudo resistir apretar los puños. Realmente quería controlar ese monstruo, incluso si tuviera que sacrificarlo todo. Capítulo 1072, Granja de crianza subterránea. Solo cuando la gaviota desapareció por completo en el cielo, Roland apartó la mirada. A veces pienso que deberíamos simplemente construir un puesto de comando, susurró, construirlo, en un lugar donde todos puedan ver para que no solo levante la moral, sino que también sea parte de la batalla de la voluntad divina. Más adelante, cuando los historiadores necesiten anotarlo, sería algo de lo que presumir. ¿Por qué estarías preocupado por eso? Hubo una débil respuesta proveniente del vacío. Sí. ¿Quieres que te registren en la historia? Tendrás que soportar la charla de Wendy y Scroll. Lo he experimentado hasta que cambie de opinión. Es algo que definitivamente la gente común puede tolerar. Creo que es mejor si les das menos importancia.
Roland no pudo resistirse a decir, sí, supongo que tienes razón. La batalla con los demonios probablemente duraría meses, incluso años. Tendría que trabajar duro para adaptarse a esta nueva forma de vida. Mientras pensaba en esto, miró al guardia que estaba parado en la distancia. Llame a todos, iré a la tercera ciudad fronteriza. El guardia inmediatamente se inclinó y respondió, sí, su majestad. Le avisaré a los guardias de inmediato. Según el informe de Kyle Sichi, se han realizado nuevos progresos en el estudio de los gusanos de goma. Era hora de examinar los resultados. Vámonos. Asintió con la cabeza hacia los lados y caminó hacia la salida del aeropuerto. Después de confirmar que la secreción de los gusanos de goma era valiosa, las brujas de Taquila no solo les abrieron una serie de nuevas cuevas, sino que también sirvieron como guardianes durante su tiempo libre. Después de todo, no fue fácil encontrar personas comunes que pudieran enfrentar tranquilamente gusanos devoradores y trabajar en los agujeros de gusanos. El trabajo a largo plazo bajo tierra hizo que fuera más probable que desarrollara inestabilidad mental. La parte de reproducción ahora había sido completamente tomada por Taquila. Los trabajadores solo eran responsables del envío y el procesamiento del caucho. Esto podría interpretarse como otro error en la predicción de Roland. Había subestimado el nivel de tolerancia de las personas en un ambiente claustrofóbico. Los gusanos de goma detestaban la luz del sol y les gustaban las áreas húmedas. También habían ruidos cuando se movían. Incluso si no fueran agresivos, los constantes ruidos de silbido en movimiento serían suficientes para causar un colapso mental a las personas que los rodean. No podía proporcionarle a cada trabajador equipos de iluminación y comunicación, formular reglamentos detallados sobre turnos u obtener una guía psicológica de consuelo. No era que no pudiera hacerlo, sino que la relación del precio y el rendimiento era demasiado baja. Una gran cantidad de fábricas en el exterior podrían encontrar y satisfacer sus necesidades de mano de obra fácilmente. No habría necesidad de gastarlo en los procesos que requerían la ayuda de las brujas. Por lo tanto, simplemente transfirió gente común para trabajar en un proceso de seguimiento más relajado. El caballero Prius de Shaw, criador de gallinas y patos, no estaba ocioso. Pasó su tiempo libre en la preparación de manuales de crianza y guiando la producción. La razón por la cual los productos relacionados de Neverwinter podrían surgir en numerosas ocasiones se debió sin duda a su contribución. La expansión de la estructura de crianza creó más muestras para la prueba del líquido de caucho. Fue gracias a esta investigación preliminar que Roland pudo permitir la entrada del Ministerio de Industria Química y prepararse para los próximos pasos del plan. Después ingresar a la tercera ciudad fronteriza, Pasa se adelantó y dijo, «Bienvenido, Su Majestad. Su gente se encuentra actualmente en el laboratorio de gusanos de goma. ¿Debo informarles que ha llegado? Eso no es necesario. Puedes llevarme allí», dijo Roland riendo. Por cierto, me enteré de que Celine construyó una nueva granja de crianza, que es incluso más grande que las anteriores. Sí, está justo al otro lado del laboratorio. Pasa movió sus principales tentáculos. No solo se aplicaron las últimas investigaciones de la sociedad de búsqueda, sino que también se basaron en ideas del mundo de los sueños. ¿Te gustaría echarle un vistazo? Oh, él dijo emocionado, por supuesto. En ese caso, sígueme. Al pasar por un largo pasillo, Pasa llevó a Roland a un gran hoyo. Había una valla de hierro en la entrada, aparentemente utilizada para evitar que los insectos escaparan. Desde una pequeña puerta en el borde de la cueva, no pudo evitar quedarse atónito por lo que vio. El ambiente en la cueva fue diseñado de acuerdo con las ruinas de la montaña de nieve. Había plantas luminosas, sistemas de agua y setas gigantes que estaban disponibles. Los tres fueron creados claramente después de ajustes razonables. Las plantas crecieron a lo largo del borde de la pared de piedra y la fuente de agua. Como eran los alimentos básicos del insecto, el hongo era, obviamente, la especie más abundante. La enorme cantidad de hongos casi cubría todo el suelo. Numerosos insectos volaban alrededor y bajo la tenue luz fluorescente, solo se veían grupos de cuerpos blancos. Comían los hongos con entusiasmo y el zumbido denso hizo que Roland pensara en los gusanos de seda que crió cuando era niño. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue el tamaño de la cueva. A juzgar por el hecho de que no podía ver el final de las plantas emisoras de luz, este lugar parecía más grande que la residencia principal de la tercera ciudad fronteriza. Supuso que la nueva granja era solo una combinación de varias cavernas antiguas, pero ahora parecía ser lo contrario. Los puntos azules organizados y el sistema de agua bien formado le daban la sensación de una gran
Fábrica. Este lugar está exactamente en el borde de la cordillera intransitable, que es aproximadamente del mismo tamaño que la superficie de Neverwinter. Pasa se explicó diciendo, si abres un hoyo desde el lado sur, estarás a solo 1 kilómetro de la calle principal del reino. Esto significaba que solo había una pared que dividía la nueva granja de cría y Neverwinter. Sí, recordaba correctamente, al estimar la distancia pasada, no estaría a más de 2 kilómetros de la zona principal de la ciudad. El exterior de la pared de roca debe ser el área residencial temporal para los migrantes. Roland preguntó retóricamente, ¿para transportar las secreciones líquidas? Exactamente. Pasa levantó sus principales tentáculos. Su Majestad, por favor, mire el extremo sur. Echó un vistazo hacia donde señalaba, solo vio una trinchera profunda debajo de la pared, como una ruta de escape hecha deliberadamente para gusanos de goma. ¿Qué es eso? El área de extracción, explicó Pasa. Celine usó la vocalización de insectos para crear un pasillo, que se volvería cada vez más angosto en la pared. Siempre que se emitiera un zumbido específico, en un extremo, se arrastrarían hacia el pasillo, hacia la fuente del sonido, pero debido a las limitaciones en el ancho del pasillo, solo podían explorar hasta la mitad y sus cuerpos quedarían atrapados en el pasillo con la cabeza arriba. Y entonces, Nightingale, que había estado escuchando a su lado, no pudo evitar preguntar. Entonces utilizaremos el núcleo mágico al final del pasillo. Pasa continuó diciendo, se ha ajustado al modo de cuchilla. Este ciclón se usa generalmente en los insectos al final del pasillo estrecho. El núcleo emite una luz mágica y llena el pasillo, triturando cualquier obstáculo que esté en frente de la luz. El pasillo horizontal es el camino por el cual pasa la luz mágica. Los insectos se dividirán en dos, y el moco en el vientre se juntará con el canal de drenaje en el surco lateral. De esta forma, no es necesario que los mates uno por uno, y puedes obtener una gran cantidad de mucosidad a la vez. Hizo una pausa y dijo, la distancia de 1 kilómetro está reservada para los recolectores. Según la idea de Celine, los trabajadores normales pueden ingresar al área de recepción desde el exterior del área de extracción, pero aparte de las trincheras y las piscinas donde fluye el moco, los trabajadores no podrán ver nada más. Esta es una forma fácil de recolectar y también es menos probable que cause pánico. Punto. Roland guardó silencio por un momento. No tenía nada más que agregar. Se podría decir que este programa es extremadamente completo. Tomó en cuenta todo el proceso, desde la crianza hasta la cosecha. Si se construyera una planta de caucho fuera de las montañas, se podría incluir incluso la producción y el procesamiento. En particular, este tipo de línea de matanza, racionalizada y de estilo moderno era un concepto que se había aprendido del mundo de los sueños. Sería una tarea demasiado mediocre utilizar el precioso núcleo mágico y la investigación de Celine como un cuchillo de carnicero, incluso si no pudieras encontrar al elegido y activar el instrumento de retribución divina, no tendrías que ser tan drástica contigo misma. De repente, Roland pensó en un problema. ¿Cuántos gusanos de goma puede albergar esta granja de cría? Se espera que sea de alrededor de 100,000. Sin embargo, dada su velocidad de reproducción, tomará alrededor de un año llenar esta nueva granja. ¿Qué pasa con los cadáveres después de extraer la secreción? Preguntó. ¿Cómo planeas sacarlo? Este no fue un pequeño problema. Una vez, Roland vio en un documental que una granja de pollos moderna tenía cientos de toneladas de estiércol de pollo todos los días. Si se manejaba sin cuidado, podría dar lugar a una grave contaminación del suelo y el agua. Una vez que la producción se ampliaba, cualquier pequeño detalle podría causar un gran problema. Todavía era posible que las brujas del castigo de Dios transportasen los cuerpos. Una vez que los gusanos se multiplicaron a más de 10.000, sería fácil matarlos, pero difíciles de limpiar. Si los cuerpos no fueron eliminados a tiempo, la acumulación en el agujero definitivamente tendría un efecto desastroso. No se preocupe, Su Majestad. Pasa se rió entre dientes. Fran y el resto de las brujas no se muestran reacias a ayudar. De hecho, es sorprendente cuánto pueden agotarse los 3 portadores de gusanos cuando cavan por completo. Growl. Después de que ella entendió esta frase, Nightingale dejó escapar un pequeño gruñido de estómago. Está bien. Ahora Roland finalmente entendió por qué la entrada tenía una pequeña puerta, pero aún necesitaba una gran valla. Eso estaba reservado para la entrada de las 3 brujas en el pasillo para cenar. Capítulo 1073, combustible gelificado. Después de dejar la granja de gusanos de goma, Roland llegó al laboratorio.
Se sintió como si hubiera entrado en el laboratorio de un mago. En esta habitación de 30 metros cuadrados, muchos lugares estaban manchados con líquido de caucho solidificado de color blanco, lechoso. A lo largo de la pared, había una hilera de cubos llenos de líquido de gusano fresco. Algunos grupos de goma parecían haberse quemado en una olla grande, emitiendo un fuerte olor penetrante. Como un mago, Kyle también usó cucharones de mango largo y varas para revolver en este laboratorio. Al ver eso, Roland no pudo evitar pensar, si hay sapos y murciélagos en este laboratorio, se verá exactamente como el laboratorio de un mago. Su Majestad, Kyle Sichi simplemente asintió con la cabeza para saludar a Roland. Creo que he encontrado lo que quería. El alquimista se veía muy pálido, y uno de sus dedos estaba envuelto en una gasa. Al ver eso, Roland se puso un poco preocupado y le preguntó, ¿estás herido? No se preocupe, es solo una lesión menor. Kyle agitó su mano y dijo, cogió una taza llena de líquido de goma de color rojo claro y continuó, Su Majestad, mire. Al momento siguiente, volteó la taza boca abajo, pero el líquido no se derramó en absoluto. En cambio, simplemente se deslizó hacia abajo y luego formó un contorno suave que se aferraba al borde de la copa. Roland estaba intrigado. Extendió su mano, queriendo tocar la sustancia gelatinosa, pero el alquimista jefe lo detuvo inmediatamente. No, Su Majestad. Cogió la taza y explicó, este gel es corrosivo. Recuerdo que el líquido de goma de los gusanos no es tóxico e inofensivo, dijo Roland con una ceja arqueada. Él ya había usado el líquido para fabricar bolsas de alimentos y sorbetes, pero cambió después de mezclarse con sangre. ¿Sangre? Roland se sobresaltó y miró el dedo herido de Kyle de nuevo. ¿Te lastimaste por los experimentos? Por supuesto que no, fue solo un accidente, dijo Kyle sonriendo mientras se acariciaba la barba. Sí, estoy loco por la química, pero todavía no me puedo lastimar deliberadamente para hacer un experimento. Hay muchas cosas que espero explorar en el mundo de la química, así que debo cuidar de mí mismo. Después de eso, Kyle le explicó a Roland cómo había encontrado este gel. Algo secretado por las glándulas de gusanos de goma podría hacer que su moco se vuelva pegajoso. Así fue como los gusanos produjeron el líquido de goma. Debido a la diferencia en la proporción de la secreción en el líquido, podría solidificarse en bloques de caucho biológico con diferente dureza. Una vez que se solidificaba, no se podía derretir de nuevo en líquido. Así, el jefe alquimista había utilizado muchos materiales y había hecho muchos experimentos, tratando de encontrar una manera de solidificar el líquido de goma en un gel. Al principio, trató de agregar varios tipos de sustancias elementales, ácidos puros y líquidos alcalinos al líquido de caucho, pero ninguna de estas mezclas pudo lograr el efecto deseado. Después, había probado muchas sales inorgánicas e incluso materias orgánicas, y había descubierto bastantes geles interesantes durante este proceso. Sin embargo, ninguno de ellos era lo que el rey quería. Las cosas habían empezado a cambiar cuando le sucedió un accidente a Kyle. Un día, cuando estaba cortando una tira de goma, se cortó inadvertidamente el dedo. Su sangre cayó en una taza de líquido de goma y reaccionó violentamente con él. Al instante, una gran cantidad de humo blanco se elevó desde la taza haciendo que el hongo Vermouth se funda en un líquido de agua amarilla. Al final, el líquido en la taza de alguna manera se convirtió en un gel rojo claro. La característica más importante de este gel es que puede mantener la estructura química de las cosas que se le agregan, dijo Kyle y luego arrojó el gel rojo claro en el horno. De repente, el fuego ardió mucho más violentamente. Las llamas rugieron en el aire, y el gel se quemó rápidamente en cenizas. Solo le agregué una cucharada de aceite. Quemar solo el gel no puede lograr este efecto. Puedo decir que es incluso mejor que el gel que pediste. El alquimista parecía cansado, pero parecía emocionado. Al ver el reflejo del furioso fuego en sus ojos, Roland de alguna manera sintió estallidos de emoción y adivinó que debía haber estado pensando en lo poderoso que sería esta cosa en la próxima guerra. Roland necesitaba esta sustancia gelatinosa para hacer bombas de napalm. En su mundo anterior, el napalm por lo general se refería a una mezcla de un agente gelificante y gasolina o un combustible líquido similar. En comparación con el combustible líquido inflamable, que tenía un bajo punto de inflamación y alta volatilidad, el combustible gelificado era más conveniente y más seguro de usar. Mientras tanto, también podrían ser muy destructivos. Una bomba de napalm fue capaz de incendiar una gran área. Nadie dentro de esta área de combustión podría deshacerse del combustible espeso y pegajoso rápidamente y, al mismo tiempo, se asfixiaría, ya que la combustión consumiría una gran cantidad de oxígeno.
Desde el momento en que escuchó sobre el líquido de goma de los gusanos, había estado pensando en usarlo para desarrollar un agente gelificante, que podría usarse para fabricar bombas de napalm. Él planeó usar estas bombas para destruir los puestos avanzados de los demonios, lo que le había dado a la Unión muchos dolores de cabeza en el pasado. En la época de Taquila, el ejército bendito de la Unión no había sido capaz de moverse libremente por un puesto avanzado sin estar protegido por brujas que habían podido bloquear o limpiar la niebla roja. Dado que, el ejército que consiste en la gente común había sido responsable de la demolición de las torres de almacenamiento de niebla de los demonios. Cada vez que la Unión lanzaba un ataque contra un puesto de avanzada, el ejército bendito habría sufrido una gran pérdida, y todos los soldados comunes habrían muerto en la batalla. La Unión no se habría podido permitir lanzar muchos de esos ataques que habrían consumido rápidamente su fuerza y sus recursos. Una vez que estuvieran rodeados por muchos puestos avanzados, habrían abandonado sus tierras y huido para salvar sus vidas. Con las bombas de napalm, el puesto avanzado de los demonios ya no sería una gran amenaza para la ciudad. El fuego no solo podría destruir sus instalaciones sino también disipar su niebla roja. Al enterarse de que los gusanos de goma podrían proporcionar materia prima para fabricar bombas de napalm, fácilmente podrían incendiar un puesto avanzado de demonios y limpiar la niebla roja a su alrededor. Pasa acordó inmediatamente criar estos gusanos en la tercera ciudad fronteriza. Aletea, que se había quejado mucho sobre estos extraños gusanos al principio, mostró gran entusiasmo después de conocer su uso. De hecho, Roland ya tenía suficientes armas de largo alcance por ahora. Incluso sin bombas de napalm, también podía permitir que su ejército derribara todas las cosas en movimiento en un puesto avanzado con esas armas de fuego antes de que avanzaran hacia ese lugar. Sin embargo, todavía esperaba que los alquimistas pudieran producir exitosamente algunas bombas de napalm. Si lo hicieran, no tendría que preparar tanta pólvora para la batalla, lo que podría reducir significativamente la carga sobre las plantas químicas. Estaba realmente encantado de ver el gel rojo claro, pero todavía tenía algunas preocupaciones al respecto. ¿Tiene que ser la sangre de un ser humano? No, Su Majestad, respondió el alquimista. Por favor, tenga la seguridad de que la sangre de un animal también funciona. Lo he probado. El único requisito para la sangre es que tenga que ser fresca. Roland se sintió aliviado al oír eso, pero pronto pensó en otra pregunta. ¿Por qué tiene que ser sangre? Bueno, Kyle se quedó sin palabras. Creo que la razón radica en el origen de los gusanos, dijo Pasa. El monstruo de ojos múltiples los usó para capturar y almacenar sus presas. La sangre puede ser una de las condiciones desencadenantes que provocan que reaccionen. Aunque el monstruo los dejó atrás, su instinto todavía existe. Esa es una explicación razonable, pensó Roland. El monstruo aparentemente no almacenó sus presas como alimento. Es más probable que estuviera recopilando información sobre las otras especies. Por eso, es posible que los gusanos los almacenen como gelatina. No importa que comencemos a desarrollar la nueva arma tan pronto como sea posible, dijo Roland. Ahora que tenemos el agente gelificante ideal, el trabajo restante será fácil. Puedes dejar que los alquimistas de la ciudad del viejo rey se encarguen de eso. Después de todo, debe descansar bien ahora para su futura exploración en el mundo de la química. Sí, Su Majestad, dijo Kyle con una mano sobre su pecho. Tengo una idea, dijo Pasa de repente. Oh, ¿de qué se trata? Roland la miró y preguntó. ¿Podemos llevar a un invitado especial a la prueba del arma? Respondió mientras balanceaba su tentáculo principal alegremente. Roland inmediatamente se dio cuenta de quién estaba hablando y preguntó. ¿Ese demonio aún está vivo? Habían transferido el alma de Cabradavi a un cuerpo lisiado para confundir su mente y habían aprovechado la oportunidad para interrogarlo y obtener mucha información útil. Desafortunadamente, como se había acostumbrado al cuerpo humano, se había mantenido en silencio. Aparentemente, no les daría más información. Roland se lo había dejado a las brujas de Taquila, pensando que lo matarían o sería torturado hasta la muerte por las brujas vengativas. Sorprendentemente, todavía estaba vivo. Sí, está vivo y en buen estado. Se come todos los alimentos que le traemos todos los días. Pasa, dijo. Parece que no quiere morir en absoluto. Se niega a rendirse o confesar. Espera con confianza el completo fracaso de la humanidad, creyendo que tarde o temprano será libre. Es muy ambicioso y decidido. ¿Es porque cree que ser asesinado por algunos insectos es una gran humillación? Roland pensó y sonrió burlonamente. Es una buena idea. Llevémoslo a la prueba del arma.
Capítulo 1074, una carta inesperada. En el área central de la ciudad de la antigua ciudad del rey, Cagenfels estaba leyendo un guión en su estudio dentro de su teatro. Después de un rato, el silencio fue interrumpido por una ronda de cálidos aplausos desde el exterior de su estudio, lo que significaba que una maravillosa obra había llegado a su fin. En este momento, también terminó de leer el guión. Se quitó las gafas y se frotó los ojos doloridos, luego cerró el guión y lo volvió a colocar en el estante, al lado de su escritorio. El título de la historia en la portada del guión decía La princesa lobo. Este guión de película se colocó junto con muchos otros guiones de Neverwinter, incluidos aquellos, como La historia de las brujas, Nueva ciudad y Amanecer. May se los había dado como un regalo de despedida, el cual sus alumnos habían considerado como una burla. Sorprendentemente, Cagenfels, un conocido dramaturgo, había aceptado todos los guiones y los había traído a su propio teatro. Los colocó en la posición más conveniente en su estante de libros, y ahora ya había leído cada uno más de una vez. En su opinión, todos estos guiones carecían de una trama interesante, así como un estilo de narración de cuentos vivos. Él calculó que el escritor debe haber sido un principiante que solo fue capaz de escribir la historia de una manera directa. Sin embargo, él siguió leyendo estas historias ya, que no tenía nada más que hacer en este momento. Ya no podía escribir una obra de teatro. Cada vez que recogía su pluma, pensaba en las escenas que había visto en la película mágica. Esas imágenes de alguna manera se colarían en su mente y ocuparía sus pensamientos, lo que le dificultaría imaginar una actuación en el escenario. Alguien que había probado la miel difícilmente podría estar satisfecho con la dulzura del rocío. Así, era como se sentía ahora. Ver la película mágica fue una experiencia realmente reveladora para él. A diferencia de las obras de teatro, la película mágica podría mostrar escenas mucho más realistas e, incluso presentar imágenes de primer plano de los personajes a su audiencia. Una experiencia tan alucinante lo había inspirado y le había dado muchas ideas nuevas, pero desafortunadamente, no había tenido la oportunidad de participar en una producción para la película mágica. Pero este hecho desalentador no le impidió pensar en las nuevas técnicas que había descubierto en la película mágica. Cada vez que tenía una idea para una historia, comenzaba a preguntarse cómo iba a presentarla en una película mágica. Quería usar imágenes cercanas de los rostros sonrientes de los personajes, para mostrar a la audiencia cómo se sentían cuando se conocían por primera vez. Para una despedida, quería mostrar un fondo sombrío que se ampliaba gradualmente. Tales ideas seguían llegando a él continuamente, pero ninguna de estas ideas era adecuada para una obra teatral. Él se quedó estancado y se sintió deprimido. Solo leyendo los guiones de Neverwinter podría olvidarse temporalmente de sus problemas. Sin embargo, estaba claro que leerlos no podía resolverlos. Pero no tenía otra opción en este momento. May se había negado a revelar más detalles sobre la película mágica. La oficina administrativa no respondió a su solicitud. Parecía que Neverwinter lo había excluido por completo, hasta que pudiera encontrar una forma diferente de aprender más sobre la película mágica. Sabía que seguiría sufriendo. En este momento, su doncella llamó a la puerta y dijo: «Señor Fels, aquí hay algunas cartas para usted». Mientras cerraba los ojos, se reclinó en su silla y dijo: «Déjalos afuera, los veré más tarde». Cada vez, después de una obra de teatro, sus alumnos, como Roentgen y Egrepo, acudían a su estudio para analizar su actuación con él y pedirle consejo. Tenía la intención de descansar un poco, antes de que llegaran. «Pero, hay una carta con el sello real de Greycastle en el sobre. Me dijiste que si es una carta de Neverwinter, debería entregárselo». Antes de que la doncella terminara su oración, Cagen repentinamente abrió la puerta. «¿Dónde está?». La doncella se sobresaltó y rápidamente le entregó una pila de cartas. Rápidamente eligió la carta de Neverwinter y arrojó todas las otras cartas a la doncella. Al momento siguiente, le dio un portazo a la aturdida doncella y rápidamente regresó a su escritorio. Abrió el sobresellado de cera y examinó la carta. Para su gran sorpresa, era del rey. El rey finalmente sabe que fuimos a Neverwinter y queríamos actuar para su ceremonia de coronación. Si puedo contactar directamente con el rey, tendré la oportunidad de saber más sobre la película mágica». Emocionado por la idea, leyó con entusiasmo la carta. «¿Cuántas rosas recibiste hoy?», Egrepo le preguntó a Roentgen mientras caminaban juntos hacia el estudio de Cagen. «Alrededor de una docena, no los conté», respondió Roentgen mientras se encogía de hombros. «He recibido muchas menos rosas que antes, pero está bien».
No me importa. Ajá, si tus admiradores escucharon estas palabras, sus corazones se romperían. Egrepo se rió y dijo, es inevitable. Tenemos audiencias más pequeñas para las obras de teatro desde que el rey envió a más de la mitad de los nobles a las minas e hizo de Neverwinter la nueva ciudad del rey. Pero mientras esta ciudad siga en pie, las cosas mejorarán gradualmente. Tenemos la suerte de recibir flores en la situación actual, murmuró Bernice. Habían 6 toupe en la ciudad, pero ahora 3 de ellos ya se han declarado en bancarrota. Espero que no seamos el próximo. Por desgracia, esa guerra lo cambió todo. Roentgen suspiró. Señoritas, también necesitan ver los beneficios. Egrepo se aclaró la garganta y continuó. Nos hemos expandido rápidamente después de tomar en cuenta a los exmiembros de las 3 troupes disueltas. Podemos sobrevivir sin importar quién sea el rey. Vamos, mantén la cabeza erguida. No estés tan frustrado porque el Sr. Fels nos está esperando. Pensando en el maestro del drama, todos simultáneamente asintieron con la cabeza y se animaron. Después del amargo regreso de Neverwinter, todos trabajaron duro para mejorarse tratando de ganar honor para su maestro, el Sr. Fels. Todos odiaban a May porque se había negado a decirle al Sr. Fels cómo se hizo la película mágica e incluso había dicho que era confidencial. Señor Fels. Egrepo abrió la puerta del estudio y luego se quedó boquiabierto. Descubrió que el Sr. Fels no parecía normal. Había esperado que su maestro los esperara cómodamente en su sillón, como de costumbre, pero ahora lo veía apático junto a su escritorio. Señor Fels, ¿ha ocurrido algo malo? Bernice preguntó con preocupación. He recibido una carta de Neverwinter. Es del rey. Kagen recogió la carta en el escritorio y les dijo. Aquí, echa un vistazo. ¿Está bien que lo vea? Está bien. Léelo. Al escuchar eso, Egrepo tomó la carta. La gente a su alrededor se inclinó para leerlo. Al ver la expresión de emoción en sus caras, Kagen discretamente suspiró. Sabía que debían haberlo tomado como una carta de disculpa, como lo había pensado al principio. Tal como esperaba, sus alumnos estaban encantados de ver la carta del rey y creían que el rey ya debía haber descubierto castigado a la persona que había impedido que la Kagen Troupe realizara una obra de teatro para la ceremonia de coronación. Sin embargo, el contenido de la carta fue completamente más allá de sus expectativas. El rey respondía a sus preguntas sobre la película mágica. En la carta, explícitamente explicó que fue hecha por un instrumento especial que era capaz de grabar imágenes. Su Majestad también dijo que no podía proporcionar este instrumento para otra compañía ya que era extremadamente raro. Según la carta, este instrumento solo podía ser hecho y operado por brujas y estaba hecho de algunos materiales raros de una antigua reliquia. En este momento, tenemos que movilizar todos los recursos en todas las regiones de Greycastle para la inminente batalla. Dada la experiencia visual única y el gran efecto de diseminación de las películas mágicas, el cual has sido testigo en La Princesa Lobo, he decidido permitir que estas películas desempeñen un papel importante en la difusión de información y conciencia sobre el esfuerzo de la guerra. Es lamentable que, en este momento, no pueda permitirme usar el instrumento para grabar otras películas que no están directamente relacionadas con políticas nacionales. Pero tengan la seguridad de que esta situación es solo temporal. Después de la guerra, cuando Greycastle regrese a tiempos de paz, las películas mágicas se convertirán gradualmente en una forma de arte popular y todos podrán filmar esa película algún día. Cree que tú y tu compañía producirán una película excepcional. Kagen podría aceptar esta explicación sobre la película mágica, pero todavía se sentía con el corazón roto después de leer la carta. Esto fue porque sabía por la carta que era el propio rey el que había rechazado la oferta de la Kagen Troupe de realizar una obra de teatro en la ceremonia de coronación. Él se sintió herido. Resultó que desde el principio solo había sido su ilusión actuar para el rey. Teniendo en cuenta que una obra tan bien preparada no había logrado atraer la atención favorable del rey, Kagen creía que su majestad solo estaba siendo amable al felicitar a su compañía en la carta. Se sentía arrepentido de estar tan lleno de sí mismo y de culpar injustamente a May. Capítulo 1075, Un corazón joven. Después de leer la carta, todos cayeron en un incómodo silencio. Después de un largo tiempo, Bernice murmuró amargamente, sabía que no deberíamos esperar demasiado de él. Piensa en lo que todos dijeron sobre el príncipe Roland en el pasado y sus lugares favoritos en la ciudad. Pensé que había cambiado después de convertirse en el rey, pero, cállate. Egrepo tiró de su brazo para detenerla. Tengan cuidado.
Todos los nobles que todavía pueden ir al teatro son sus partidarios. Incluso si no lo son, pretenderán ser leales a él. Si alguien escuchara lo que acaba de decir, usted habría estado en problemas. Parece que nunca podremos triunfar en Neverwinter en esta vida. Roentgen suspiró y dijo, no es gran cosa. Somos muy populares aquí. Egrepo la consoló. La Cajen Troupe sigue siendo una troupe de primer nivel en todas las ciudades, a excepción de podemos mantenernos. Pero las películas mágicas vendrán aquí tarde o temprano, interrumpió repentinamente Cajen. Recientemente, he estado leyendo los guiones de las películas que me envidio, y encontré que las historias tenían una cosa en común. Todas están ambientadas en un mundo imaginario, un mundo ideal que Su Majestad quiere lograr. Tiene la intención de utilizar estas películas para difundir sus ideas y promover sus políticas nacionales, por lo que no solo las tocará en Neverwinter. Todavía podrás confiar en las obras de teatro cuando las películas de magia vengan aquí. Egrepo pensó por un momento y sugirió, nosotros podemos ir a otro país, como el reino de Aurora. Señor Fels, los teatros estarán más que felices de aceptarnos, si usted pregunta. No, no iré al reino de Aurora, respondió Cajen mientras negaba con la cabeza. ¿Qué hay de nuestro? De repente, Cajen levantó la vista y dijo, quiero ir a Neverwinter otra vez. ¿Qué, señor Fels, está seguro? Todos estaban asombrados. Tomará al menos un mes para que la compañía vaya y regrese, y durante este periodo de tiempo, la compañía no recibirá dinero. Egrepo dijo con urgencia. Estaremos bien, pero los nuevos actores y aprendices no podrán llegar a fin de mes y probablemente abandonen la compañía por esto. Cajen sabía que era difícil llevar a toda la compañía a Neverwinter, sin un teatro que estuviera dispuesto a aceptarlos. Tendrían que preparar todos los accesorios y productos por sí mismos, lo que no fue una tarea fácil. Pero en el siguiente momento, Cajen dijo algo que estaba completamente fuera de las expectativas de todos. Iré allí solo. Esta vez, sus estudiantes se quedaron sin palabras por un tiempo aún más largo antes de preguntar, con algo de vacilación, ¿qué vas a hacer en Neverwinter? Trataré de ser un actor en la película mágico, dijo lentamente Cajen. Su Majestad dijo que estas películas se convertirán algún día en una forma de arte popular, pero no dijo cuánto tardará en popularizar esta forma de arte. 10 años o 20 años. No puedo esperar esto por mucho tiempo. Incluso si solo lleva 5 años, será demasiado tarde para que aprendamos sobre la película mágica en ese momento, y para entonces la Starflower Troupe estará muy por delante de nosotros. Cajen creía que el mejor momento para ponerse al día con una tendencia era al principio. Pero Su Majestad ya tiene a la Starflower Troupe, murmuró Venice. La Starflower Troupe solo tiene a May e Irene. Cajen miró a sus alumnos y dijo, cualquier compañía tiene que practicar repetidamente para presentar una actuación excepcional. La compañía de May no puede con todas las películas que Su Majestad quiere filmar, por lo que Neverwinter puede estar dispuesto a dejar que nos quedemos para reducir la carga de trabajo de Starflower Troupe. Y si podemos destacar más que ellos en algún tipo de drama, en el que no son buenos, como una farsa, podemos tener la oportunidad de actuar en una película mágica. ¿Estás dispuesto a desempeñar ese tipo de drama? Egrepo no podía creer lo que había escuchado y preguntó. La vida se trata de intercambios. La mayoría de las veces, si quieres obtener algo, tienes que renunciar a otra cosa, asintió Cajen y respondió. Incluso si solo podemos actuar en una farsa, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Hizo una pausa por un momento antes de agregar, por supuesto, Su Majestad puede rechazarnos. Otra vez. Cuando eso ocurra, me uniré a la Starflower Troupe. ¿Alguno de ustedes quiere venir conmigo? Nadie respondió. Cajen supuso que tal vez estarían demasiado aturdidos para decir algo en este momento o reaciosa. Abandonar la ciudad del viejo rey. Él entendió sus sentimientos. Ellos reaccionaron tal como él había esperado. De hecho, él mismo también se sorprendió por esta repentina idea. Como Egrepo había dicho, como el dramaturgo más venerado en el mundo de hoy, podría continuar su carrera incluso en el reino de Aurora. Sin embargo, decidió abandonar el teatro para hacer películas mágicas, lo que no fue una elección fácil. Debido a su edad, no podía moverse rápida y fácilmente en el escenario, y su memoria no era tan buena como antes. Si este maestro de teatro realmente trabajara como actor, solo podría actuar como un extra. No importa lo bien que actuara, inevitablemente se convertiría en una broma a los ojos de los demás. Hace muchos años, como actor famoso, había renunciado a su trabajo de actor y había empezado a escribir obras de teatro. Desde entonces, nunca pensó en volver al escenario como actor. Sin
embargo, ahora no tenía otra opción. El rey había rechazado a su compañía y no parecía apreciar mucho sus historias. Mientras tanto él, no pudo escribir obras como Nueva Ciudad o Amanecer. Teniendo esto en cuenta, pensó que probablemente solo podría unirse a la Starflower Troupe como actor para participar en la producción de películas mágicas. Esto es increíble. Sus estudiantes todavía se quedaron boquiabiertos. Kagen podía ver lo sorprendidos que estaban de un vistazo. De hecho, fue una decisión increíblemente audaz, pero después de tomar esta decisión, finalmente, se sintió aliviado. Ya no era joven, pero en este momento, se sentía joven de corazón. Este sentimiento le recordó lo feliz e inspirado que había sido durante su primera visita al teatro. Desde entonces, habían pasado 30 años y nunca había sentido el mismo impulso hasta que vio la película mágica. Nada podría detenerlo de perseguir su sueño. Entre ustedes, Egrepu ha trabajado conmigo por mucho tiempo y sabe cómo manejar un grupo. Cuando esté fuera, él dirigirá la compañía en mi nombre, dijo Kagen con calma. Muchos jóvenes talentosos se han unido recientemente a nuestra compañía. Ofrézcanles más oportunidades de hacer una aparición. Mientras el público venga a nuestro teatro a ver las obras, podrán apoyarse. Señor Fels, los estudiantes aún querían decir algo, pero Kagen los detuvo inmediatamente. Él decidió escuchar su corazón. Él quería seguir su sueño. Él quería actuar en una película mágica. Punto. Neverwinter había producido su primera bomba de napalm. Como Roland había esperado, los alquimistas tardaron mucho en lograrlo. Solo una semana después de encontrar el agente espesante ideal, el Ministerio de Química fabricó con éxito la primera bomba de napalm. Consistía en una docena de cilindros de hierro idénticos, que tenían 1 metro de alto y 30 centímetros de diámetro. Los explosivos estaban contenidos dentro de los cilindros, y los fusibles de todos los cilindros estaban conectados entre sí. Su Majestad, esta es la bomba que diseñé. Lo llamo trueno de la ciudad ardiente, dijo, entusiasmado Retnin. Hay 3 sustancias diferentes dentro de los cilindros. En la parte inferior, está la capa de polvo de nieve. La capa de soporte de la combustión está en el medio, y la capa de combustible está en la parte superior. Cuando se encienda la nieve en polvo, las llamas subirán y alcanzarán la capa de soporte de combustión y luego al combustible en forma de gelatina. Este proceso se parece al de una erupción volcánica, y el ex jefe alquimista del taller de alquimista de la antigua ciudad del rey pensó que finalmente tuvo la oportunidad de reemplazar a Kyle Sichi y habló sin parar. Aparentemente, estaba muy orgulloso de su trabajo, y muchos detalles en su diseño impresionaron a Roland. Además de la disposición clara de las 3 capas dentro de los cilindros, también usó un detonador eléctrico y adoptó la tecnología de ignición retardada para aumentar aún más el poder asesino de la bomba. Cuando esta bomba se encendiera, los cilindros explotarían uno por uno y no se afectarían entre sí. Roland tuvo que admitir que Retnin era muy talentoso. Descubrió que Retnin estaba particularmente interesado en crear bombas y explosivos. Solo dudaba de su habilidad para nombrar sus obras. Pero para Roland, no fue un gran problema. Después de todo, cuando este tipo de arma comenzara a funcionar, él era el único que tendría el derecho de nombrarla. Bueno, entonces, probemos tu trueno de la ciudad ardiente, dijo Roland sonriendo. Capítulo 1076, el poder de los débiles. El sitio de prueba estaba en un valle por la cordillera intransitable. Estaba rodeado de montañas y nunca había sido alterado por el hombre. Sin un acceso para el transporte, era bastante difícil para las personas llegar a esta área a menos que fuera con la ayuda de un avión o un túnel. Por lo tanto, este era el mejor lugar para llevar a cabo algunos proyectos secretos. Las armas de napalm no eran de ninguna manera una especie de secreto extremo, pero en esta prueba habría algunos espectadores extraños. El aire aquí es muy refrescante. Puedo oler las flores y la frescura de la tierra, dijo Celine, mientras emergía por la grieta de las rocas, meneando su tentáculo. Han pasado más de 200 años desde la última vez que vi el cielo azul. Retnin se estremeció, miró a Roland, aterrorizado y perdido. Todos quedarían horrorizados al ver un gigantesco monstruo amorfo saliendo del suelo. Si se trataba de una película de terror, la aparición de un monstruo así era definitivamente un punto de inflexión en la historia en la que normalmente se escuchaba la música de fondo. Sin mencionar que el monstruo gigante realmente podría hablar. Si uno todavía podía mantener su compostura ante semejante vista, Roland pensaría que era un
Oficial competente, esta fue también la razón por la cual Roland había seleccionado este valle como su sitio de prueba. No te preocupes, solían ser humanos también, pero los demonios los convirtieron en monstruos. Roland consoló al alquimista mientras le daba palmaditas en el hombro. Se comunican a través de sus mentes, y es por eso que escuchas sus voces. Si quieres hablar con ellos, solo dilo en voz alta o dentro de ti, así. Roland se volvió hacia Celine y dijo, no es difícil para un transportista original echar un vistazo al cielo azul y al agua clara de vez en cuando. ¿Oh sí? Eso es porque Celine se encierra todo el día en la sala de investigación, dijo la voz de Pasa. Mientras salía de la tierra, las brujas del castigo de Dios han estado hablando sobre su experiencia en el mundo de los sueños últimamente. Hay una palabra específica que describe su estilo de vida. Recuerdo que llamas a una persona como ella una antisocial, de alguna manera recuerdo que hay dos adjetivos antes de eso. Aletea intervino mientras aparecía con el demonio mayor. ¿Realmente quieres que los diga? Oh, realmente no. Roland alzó las cejas hacia Rednin y dijo, ven, no son tan aterradoras, ¿verdad? Ese sí, tienes razón. Rednin de mala gana estuvo de acuerdo. Ellos sacrificaron sus cuerpos humanos a cambio de una vida de eternidad. Sus nuevos cuerpos son altamente resistentes al calor y la corrosión, lo que significa que pueden tocar directamente muchos productos químicos. Sus tentáculos son sensibles a diferentes materiales, lo que les permite realizar múltiples experimentos al mismo tiempo. En otras palabras, sus cuerpos son perfectos para la investigación química. ¿Qué piensas? ¿Estás interesado en trabajar con ellas? Roland preguntó, encogiéndose de hombros. Rednin tragó saliva. Después de un largo silencio, él respondió, yo estoy bien, Su Majestad. Aunque Rednin rechazó la oferta de Roland, ya no evitó el contacto visual con las brujas mayores de Taquila. En cambio, había un poco de curiosidad en su mirada. Roland negó con la cabeza con una sonrisa y caminó hacia el demonio atado con cuerdas. Aunque el demonio había perdido las piernas, Roland no quería arriesgarse. Este cuerpo solía pertenecer a un guerrero de castigo de Dios después de todo. Roland se agachó, miró directamente a los ojos del demonio y dijo, eres Karv Radavi, ¿verdad? Sin conectarse con una persona, el demonio no podía entender el lenguaje humano a pesar de que estaba actualmente en un recipiente humano. Sin embargo, su claro odio y la animosidad en los ojos del demonio parecían haber trascendido la barrera del idioma entre ellos, tan evidente que todos sabían lo que estaba tratando de transmitir. Roland continuó indiferente, preparé una exhibición de fuegos artificiales para usted. Usted cometió atrocidades contra la población humana en el territorio de Tau y destruyó más de la mitad de nuestro reino. Ahora es el momento de tomar represalias. Disfrute el espectáculo. Luego asintió a Rednin y le dijo, adelante. El alquimista lanzó una mirada al demonio, sabiendo que no debía cuestionar la orden del rey. Simplemente gritó, sí, Su Majestad. Todos descendieron al túnel subterráneo después de que todo estaba en orden, dejando al demonio solo en el acantilado. Cuenta atrás de explosiones, 10, 9, 1, fuego. Un operador encendió la bomba. En un instante, llamas rojas estallaron desde el centro del valle. A diferencia de los explosivos antes vistos, la luz del fuego de este se atenuaba por una nube de humo espeso y negro. Ni el ruido ni el impacto producido por la explosión fueron tan impresionantes como los de los explosivos. Pero pronto notaron una gran diferencia entre esta nueva arma y la anterior. A través de una portilla, podían ver claramente que una espesa nube se elevaba lentamente y se extendía por el cielo, como si una mano gigante hubiera dejado caer un manto brumoso. El aire caliente empujaba los combustibles hacia arriba, que caía en cascada al suelo como lava ardiente y griega. Se extendía como un paraguas abierto. Después de que estos paraguas se abrieran, los destellos de luz roja se hicieron más brillantes y griega. Pronto se convirtieron en un torrente de llamas. Roland sabía que esto era el resultado de la reacción del aluminio con los óxidos de hierro en la capa de soporte de la combustión. La energía liberada de esta reacción química causó una segunda explosión que duró varios segundos. Cuando llovieron los explosivos, el valle ardió de inmediato. Aunque Roland y su grupo se encontraban actualmente en un área relativamente segura, aún podían sentir las olas calientes provenientes de la explosión. Debido a la atracción de la gravedad, el humo espeso y las llamas finalmente se separaron. El humo se disipó mientras el fuego se extendía por todo el sitio de prueba. Había un bosque y un arroyo en
el centro del valle, pero ahora ambos estaban en llamas. Roland no consideró necesario verificar si sus animales de prueba todavía estaban vivos en este momento. En el otro lado del túnel, Aletea acurrucó su tentáculo principal. Si hubiera habido un arma como esta en la era de Taquila, pensó ella. Como el fuego era el enemigo natural de la niebla roja, los demonios nunca dejaron ningún material de combustión visible alrededor de su campamento. Era imposible encender leña para dispersar la niebla roja, incluso si hubiera brujas que lograran producir fuentes de llama con una temperatura alta, tenían que aplicar su poder mágico para que funcione. Sin embargo, la nueva arma les ofreció la posibilidad de eliminar al instante la guarida de los demonios. Si pudieran transportar con éxito esta nueva arma a su campamento, podrían crear un camino para el ejército. En ese caso, las brujas del castigo de Dios también tendrían una mayor posibilidad de sobrevivir, ya que no necesitarían proteger a los soldados comunes de los demonios y la niebla roja. Aletea previó que una torre de almacenamiento de niebla roja se convertiría gradualmente en una cegadora columna de fuego. Las tres brujas mayores intercambiaron sus ideas rápidamente en su portador original. Sin una sola palabra, llegaron a un entendimiento mutuo entre ellas. Aletea le echó un vistazo a aquel mortal que fue capaz de crear esto y dejó escapar un suspiro. Fue una pena que no hubiera nacido hace 400 años. Las llamas finalmente disminuyeron después de 4 horas. Todo el valle fue arrasado quedando solo un árido suelo. Cuando Roland salió del túnel, tenía la sensación de que era mediado del verano en lugar de principios de la primavera. El aire abrasador había convertido el valle en un invernadero temporal. Miró al demonio en el acantilado. Como habían limpiado los alrededores, eliminando la propagación del fuego, este no había llegado a él. En cuanto a las brujas del castigo de Dios, no podían sentir el calor de todos modos, por lo que la explosión de ninguna manera les causó algún daño. Pero Roland claramente vio un destello de incredulidad en los ojos del demonio. Esto era probablemente lo que pasa y las otras brujas del castigo de Dios esperaban ver. Las brujas de Taquila no pensaban que el demonio cedería, solo querían que supiera que las criaturas a las que habían estado mirando hacia abajo todo este tiempo ahora tenían la capacidad de aniquilarlos. Capítulo 1077, el frente en las llanuras fértiles. Estos son los últimos rieles de acero en los que necesitas trabajar hoy, dijo Leaf mientras asomaba su cabeza desde las copas de los árboles. Gracias, no hay problema, Molly respondió alegremente. Palmeó su pecho plano y tocó el silbato. Sal, mi sirvienta Momota. Una bola azul apareció instantáneamente en el aire y creció gradualmente hasta alcanzar la altura de las copas de los árboles. Extendió sus dos brazos, recogió los rieles del suelo y los engulló. Pero, los rieles eran demasiado largos haciendo que sus dos extremos sobresalieran de esta bola. Parecía como si la bola azul fuera perforada por los rieles. Pero recuerdo que la última vez lo llamaste Momoka. ¿De verdad? Molly dijo con la cabeza inclinada. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que pronuncie su nombre en voz alta. ¿No es así como deberían mostrarse las habilidades? Leaf reflexionó por un momento y preguntó, ¿Mystery Moon te dijo que hicieras eso? ¿Cómo lo supiste? Molly preguntó sorprendida. También me pidió que me uniera al grupo de detectives. Después del lanzamiento de la película mágica La Princesa Lobo, muchos espectadores quedaron impresionados con la escena en la que Lorgar se transformaba en un lobo y se abalanzó valientemente sobre su enemigo para salvar a su hermana. Animados por el grupo de detectives, las brujas jóvenes en Neverwinter comenzaron a gritar sus lemas en voz alta cada vez que aplicaban sus habilidades, y esto se había convertido gradualmente en una nueva tendencia. Molly se sorprendió de que Leaf también supiera acerca de la última tendencia en la ciudad, ya que usualmente estaba limitada por sus actividades dentro del bosque Misty. La última vez que la había visto en Neverwinter fue en la ceremonia de coronación del rey. No, olvídalo. Leaf evadió la pregunta con una tos. Se giró en dirección a Neverwinter y dijo, han entregado nuevos suministros. Tengo que irme. Aunque Molly realmente quería saber cómo Leaf se mantenía actualizada, reprimió su curiosidad y se despidió de ella. En el siguiente segundo, Leaf se transformó en un espíritu y desapareció en el espeso bosque. Molly se enteró de que Leaf podría cruzar el bosque de Misty en un abrir y cerrar de ojos. Leaf prácticamente sabía todo sobre el bosque. A medida que Leaf extraía el poder mágico de miles de árboles, podía manipular las plantas y, por lo tanto, suministrar continuamente materiales de construcción al frente. Comparado con ella, el sirviente mágico de Molly trabajaba mucho más despacio.
Ahora Molly tenía una vaga comprensión del poder de la evolución de las habilidades. Molly se preguntó cuándo llegaría a ser tan poderosa como Liv. Ella había estado viviendo en Neverwinter durante 4 o 5 meses y había aprendido los conceptos básicos de lectura y escritura. Ella pensó que su habilidad podría evolucionar después de que terminara de leer Principios de la naturaleza. Molly montó sobre su sirviente mágico y le indicó a Momota que se fuera del bosque. Tan pronto como salió del bosque, vio un sitio de construcción ocupado. 1, 2, 3, vamos. Un poco a la izquierda. Tómatelo con calma, tómalo con calma. Miles de trabajadores estaban ocupados reparando la estación número 1, que estaba ubicada cerca del ferrocarril que se extendía hacia el noreste. La estación fue la primera parada en el camino hacia las ruinas de Taquila y también la estación terminal de la ruta hacia el bosque. Había un fortín en cada esquina de la estación, las cuales estaban conectadas por trincheras y vallas como una sola unidad. Los trabajadores vestían varias prendas, algunas de ellas incluso medio desnudas. Era difícil asociar semejante escena con la futura batalla aproximándose si Molly no hubiera sabido del plan del rey de antemano. Oh, ¿no es la señorita Molly? Gracias por venir a ayudarnos. Creo que tendremos que molestarla otra vez hoy. La unidad del tren está inundada. Señorita Molly, por accidente volcamos una máquina de vapor. ¿Podría ayudarnos a levantarlo? Muchas personas se detuvieron para saludar a Molly o a pedirle su ayuda mientras se abría paso entre la multitud y caminaba lentamente por el ferrocarril. Ella fue recordada por muchos trabajadores a pesar de que había estado ahí por solo una semana. Aunque la principal tarea de Molly era asegurarse de que no le pasara nada a la gaviota, ella estaba lista para ayudar a los demás, al igual que lo que solía cuando estaba en la isla durmiente. Molly se sintió muy feliz cuando su ayuda fue apreciada. Cuando estuvo en la isla durmiente, solo las brujas y un pequeño número de personas de los fiordos mostraron gratitud por su trabajo. Había poco que podía hacer aparte de cargar y descargar barcos en aquel entonces. Pero ahora, ella podría ayudar con muchas cosas aquí y fue tratada como una celebridad. Su corazón estaba constantemente lleno de orgullo y felicidad. Mientras la gaviota permaneciera en el suelo, ella era libre de deambular por el sitio de construcción del ferrocarril. El paisaje más allá de la torre de estación Number Zero era ligeramente distinto. Briznas de humo entraron en la visión de Molly. Eran producidos por los trenes. De hecho, estos monstruos de acero fueron la principal herramienta de transporte. Suministraban materiales al frente sin parar, como si nunca se cansaran. Molly solo había transferido solo una pequeña porción de los materiales. Desafortunadamente, según la princesa Tilly, no fue fácil construir estos trenes. Necesitaban la gaviota para facilitar el transporte entre Neverwinter y el frente porque solo había 2 o 3 trenes en la totalidad de Neverwinter. Independientemente de cómo se desarrollaría la batalla en las llanuras fértiles, tenían que asegurarse de que la logística y la producción en la parte posterior no fuera interrumpida. Cuando Molly se acercó al final del ferrocarril, vio a más soldados uniformados. Después de una semana de observación, Molly ahora podía distinguir a los nuevos reclutas de los veteranos. Aquellos que la miraban de vez en cuando durante una clase eran generalmente novatos, mientras que los que inclinaban la cabeza o estaban demasiado concentrados en pulir sus armas para prestarle atención eran normalmente soldados experimentados. Mira atentamente. Hay diferentes tipos de demonios, dijo un instructor mientras golpeaba una imagen en la pizarra. El tipo más común son los demonios locos. Tienen cuerpos grandes, brazos gruesos y son capaces de arrojar lanzas de hueso. No las lanzan en rápida sucesión a menos que sea una emergencia extrema. Jajaja. La multitud estalló en carcajadas. Silencio. El instructor ladró. Espero que no se asusten cuando se encuentres con ellos. La única manera de salvar sus vidas es apretar el gatillo y acabar con ellos antes de que logren matarte. Ni huir ni rendirse funcionará en ese tipo de situación. ¿Lo entienden? Sí. La clase gritó al unísono. Ahora, el próximo, dijo el instructor mientras señalaba otra imagen. Este, con los ojos en la frente, se llama el demonio temible. No hay muchos, pero son más poderosos que los ordinarios demonios locos. Pueden paralizar sus movimientos con solo verte. Básicamente solo podrás esperar la muerte. Sin embargo, pueden protegerse con una piedra de represalia de Dios. Todos en el frente recibirán una, aunque hay una posibilidad de que los pueda encontrar cuando no estén utilizándolas. ¿Qué debemos hacer entonces? Reza a tu abuela o imagina a alguien o algo que adoras en tu cabeza. Utiliza todos los medios posibles para superar tu miedo.
Ante estas palabras, alguien se giró y miró a Molly. Molly le devolvió la sonrisa, guiñándole un ojo al soldado. Oye, ¿a dónde miras? El instructor gruñó al soldado. Sal de aquí y regresa al sitio de construcción. Si no quieres estar en mi clase. El hombre inmediatamente se escabulló. Molly sintió que prefería a los nuevos reclutas a los veteranos. Ella apretó los labios e instó al sirviente mágico a avanzar. Después de otros cientos de metros, llegó al final del ferrocarril, donde algunos trabajadores, soldados y brujas estaban trabajando juntos. Inmediatamente vio a una chica con el pelo rubio en un uniforme de trabajo. Era la reina de Grayscastle, la reina Anna Wimbledon. Capítulo 1078, Disparos en las llanuras. Ya fuera su figura, ropa o apariencia, la reina Anna no era la más sobresaliente entre las brujas. Para mantenerlo su cabello liso fuera del camino mientras ella estaba trabajando, se lo ató en una cola de caballo. Su ropa de trabajo, que fue diseñada por Roland, se centró en la funcionalidad sobre el estilo. Los puños y el cuello estaban fuertemente atados y se encontraba manchado de polvo ya, que se había quedado en la naturaleza por largos periodos de tiempo. Si alguien la conociera por primera vez, no creerían que ella era la reina de Grayscastle, pero Molly la admiraba mucho. Porque incluso si alguien no sabía que Anna era la reina, entenderían que ella era una persona importante. Estaba rodeada por los altos oficiales de Neverwinter, por ejemplo, Carl Van Bate, el ministro de Construcción, Edith Kans, la jefa del Estado Mayor, etc. En la ruta del ferrocarril, la velocidad de avance y los arreglos de construcción, todos debían discutirse con ella. En otras palabras, incluso si ella no fuera una bruja, todavía sería el centro de la atención de todos. A pesar de ser completamente ignorante de lo que estaban discutiendo, Molly sintió que Anna, que se mantenía erguida, inspeccionando la tierra, sujetando mapas y discutiendo planes, era realmente hermosa, especialmente cuando se enfocaba en el trabajo. Los ojos azules de Anna brillaban como luces de gemas. Al trabajar con Anna, tanto los reclutas como los veteranos le prestarían toda su atención a ella. Molly pensó por un momento y finalmente decidió no interrumpir a Su Alteza. En cambio, ella dirigió a su sirviente mágico para evitar la multitud y descargó los rieles en el área de almacenamiento. Justo después de dejar los rieles, Sabi se asomó sobre una pila de ladrillos y preguntó, ¿fuiste al bosque otra vez? Molly inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Corrió alrededor de la pila de ladrillos y descubrió que las otras brujas estaban jugando a las cartas. ¿Oh, acaso no es pequeña Molly? Andrea sonrió. Margie también estaba allí, pero parecía muy incómoda. ¿Cómo pueden estar holgazaneando y jugando cartas en este lugar? Molly gritó, si son descubiertas, ¿qué pensarán las personas sobre la isla durmiente? Se lo diré a Lady Tilly. Fui forzada por ellos a venir aquí, dijo Margie, bajando la cabeza y retorciéndose las manos. ¿Quién está relajándose? Sabi replicó, descargué todos los ladrillos del tren. De lo contrario, los trabajadores todavía seguirían descargándolo. Estoy descansando después de que termine mi trabajo. ¿Cómo puedes decir que estoy relajándome? Deberías saber que el tiempo del té es tan importante como el trabajo. Una mujer elegante sabe cómo mantener un equilibrio entre ellos, dijo Andrea, peinándose el cabello rubio con los dedos. Desde que Margie está aquí, puede asegurarse de que nadie nos encuentre. Después de todo, no podemos causarle problemas a Lady Tilly. No te preocupes. Por cierto, ¿te quieres unir a nosotras? Para jugar a las cartas, cuanto hay más gente, es mejor. Por supuesto que no. Molly fue interrumpida por una alarma mientras se preparaba para discutir con Andrea. Bo bo bo. 3 tonadas cortas significaron el descubrimiento de fuerzas hostiles. Miró rápidamente hacia el noreste, pero solo pudo la vasta nieve y malezas medio derretidas a través de la vasta llanura. El enemigo fue descubierto por Silvio Lightning y dieron una venidera advertencia, por lo que no verás nada todavía, le recordó Sabi. Oh, no, Su Alteza. Molly recordó de repente que la reina de Grayscastle estaría en peligro. Había escuchado más de una vez sobre el significado único que tenía Anna para el rey Roland y Neverwinter. Por lo tanto, ella debe hacer todo lo posible para garantizar su seguridad. Cuando Molly comenzó a correr hacia atrás, Sabi la atrapó. Su Alteza está naturalmente protegida por los guardias. No serás de mucha ayuda si vuelves ahí. Sabi negó con la cabeza.
De acuerdo con la velocidad de los demonios voladores, Su Alteza tiene, al menos 10 a 15 minutos para refugiarse antes de que llegue el enemigo, según nuestras órdenes. Si no hay un acuerdo previo para un plan de combate, lo primero que se debe hacer cuando nos entremetemos a un enemigo inesperado es protegernos y luego ir con el primer ejército, las brujas, del castigo del dios u otros grupos de combate. Así que no tienes que ir a ningún lado. Quédate aquí y ayúdame. Andrea ya había subido a la parte superior de la pila de ladrillos con su rifle. Déjamelo a mí. Tal como dijo Xavi, después de que Molly trepó a la pila de ladrillos, descubrió que el enorme sitio de construcción estaba vacío, como si la escena anterior nunca hubiera existido. Podía ver, débilmente, cabezas en las trincheras y algunos emplazamientos de armas. El tren se apagó y una sensación de seriedad impregnó todo el frente. Sylvie, ¿fuiste tú quien vio a los demonios? Andrea sacó un sigil de comunicación y preguntó, ¿sabes cuántos hay? No, esta advertencia fue enviada por Lightning. La respuesta de Sylvie vino del sigil después de un rato. Parece que solo hay 4 Devil Beasts, entre ellos algunos demonios locos. La dirección de donde viene es de tu lado derecho. No hay rastros de ningún demonio mayor. ¿Solo 4? Parece que esto es solo un encuentro accidental. Probablemente, pero no te lo tomes con demasiada calma. Sylvie advirtió, deberías poder verlos en 5 minutos. Unos minutos más tarde, los demonios llegaron como se esperaba. Las 4 manchas oscuras eran particularmente llamativas bajo el cielo brillante. Sin duda, vieron el ferrocarril en las llanuras fértiles. Lo extraño era que los demonios no atacaban, sino que flotaban a cierta distancia. ¿De qué están dudando? Xavi frunció el ceño. Ese no es el comportamiento de los demonios. ¿Puedes golpearlos? Molly preguntó. No, están demasiado lejos. Andrea se encogió de hombros. Demasiadas variables para él. Lanzamiento de la moneda. Por supuesto, hay otro método. Molly ignoró automáticamente la parte que no podía entender y preguntó, ¿qué método? Por ejemplo, una pistola con un calibre más grande. Ella sonrió y señaló hacia el costado de la pila de ladrillos. ¿Puede tu siervo mágico hacerme un favor? Hasta entonces, Molly no había notado esta arma de increíble tamaño. Su barril tenía más de 1 metro de largo. Inmediatamente se dio cuenta de lo que quería decir Andrea con lo de ayudarla. No podía usar esta arma tan pesada ella sola. ¿Has estado llevando esto contigo cuando estabas jugando cartas? Gracias a Margie, dijo Andrea, encogiéndose de hombros. Además, llevar una variedad de armas es solo un requisito básico para un soldado. Molly dejó de hablar y levantó su mano para convocar a su sirviente mágico. Ella agarró la pistola gigante y la colocó encima de su cabeza. Al mismo tiempo, ordenó a Momota que bajara su cuerpo y se extendiera en un cojín ovalado. Es una pena que no hayas estado en la anterior batalla, dijo Andrea a Momota. Esta base para la pistola es mucho más cómoda que Ases. Levanta la cabeza un poco. Bien, ese es el ángulo. Correcto. ¿Qué tal ahora? Molly ajustó la forma del sirviente. Perfecto. Por cierto, puedes encoger los brazos. Tan pequeños como tus dedos. No hay problema. Pero entonces no podrá contener objetos pesados. Está bien, no te preocupes. Andrea apretó los brazos encogidos del sirviente mágico en sus oídos, y luego sostuvo la manija de la pistola. No te olvides de taparte los oídos. Simultáneamente, ella apretó el gatillo. Un fuerte estallido explotó desde el arma. Unos segundos más tarde, un demonio explotó en una niebla roja en el aire. Capítulo 1079, las intenciones de los demonios. Ante la repentina explosión, los otros 3 demonios reaccionaron de inmediato. Controlaron a los Devil Beasts y se dispersaron en todas direcciones. Luego zigzaguearon en la dirección de donde venían y pronto desaparecieron en la distancia. Mientras se retiraban, un demonio incluso se volvió para arrojar su lanza hacia la cabeza de un Devil Beast que tenía el ala rota y estaba descendiendo en espiral. Aunque Andrea se concentró en el objetivo, la segunda moneda nunca apareció. ¿Ellos escaparon? Xavi preguntó sorprendido. ¿Para qué vinieron? Por primera vez, los demonios escaparon antes de una confrontación directa. En casos anteriores, los brutales demonios no se daban por vencidos hasta que atacaran a sus objetivos severamente. De hecho, fue sorprendente que simplemente flotaran en lugar de atacar o espiar. No lo sé. Andrea soltó el gatillo. Parece que han descubierto cómo esquivar al francotirador. Los enemigos aprenden muy rápido, ¿no es cierto, pequeña Molly? Ella rió, mirando a Molly que se frotaba las orejas. Deberías avisarme de antemano la próxima vez, se quejó Molly. El sonido que producía de esta arma no era más bajo que el de un cañón. Apenas tuvo tiempo de taparse las orejas. Aún así,
Todavía se sentía mareada debido a la repentina explosión. Lo siento, no esperaba que las líneas enemigas aparecieran tan rápido. Probablemente mi habilidad haya mejorado nuevamente. Andrea parpadeó, te daré una compensación especial. Como disculpa, no lo hiciste a propósito. No tienes que disculparte. Molly se rascó la cabeza. Después de todo, derrotar al enemigo es más importante, pero sentiré culpa por ello. Bueno, ella tuvo que estar de acuerdo con la mirada seria de Andrea. ¿Cuál es la compensación? Bebidas del caos, dijo Andrea, tapándose la boca. ¿Estás segura? Molly preguntó sorprendida. Cuando estaban en la isla durmiente, solo sabía que Andrea había nacido en una familia prominente y era una de las brujas de combate más poderosas, por lo que era casi tan importante como Ases. Además, Andrea solía quedarse con Lady Tilly, por lo que Molly tuvo pocas oportunidades de comunicarse con Andrea en el pasado. Después de llegar a Neverwinter, la brecha entre brujas de combate y brujas no combatientes desapareció por completo. Fue entonces cuando descubrió que Andrea no era tan fría como imaginaba, sino elegante y amistosa. Sin embargo, no había esperado que Andrea fuera tan generosa. Sí, la regla general es una taza por cada ronda. Mi compensación especial es que si pierdes, no, necesitas darme una taza. Si pierdo, yo te lo daré, Beth. Es una oportunidad única en la vida. Ya veo, si no tengo nada que perder, es de hecho. Espera, no lo es. Molly repentinamente. ¿Entendió? ¿No significa que tendré que jugar a las cartas? No me uniré a... Pero lo has prometido, justo ahora. Andrea reveló una expresión de demasiado tarde. Quédate aquí y no te vayas. Iré al puesto de mando y volveré pronto, dijo Andrea. Antes de que Molly tuviera tiempo de explicarse, Andrea ya había saltado de la pila de ladrillos y había corrido hasta el final del vertedero. Se volvió hacia Margie, quien obviamente tenía el mismo sentimiento, y finalmente supo a qué se refería al decir me forzaron a venir aquí. Punto. Puesto de mando de la primera línea. En media hora, toda la información sobre este encuentro accidental había sido recogida y colocada en el escritorio de Iron Axe. Lightning y Maggie, que habían estado deambulando por el área de vigilancia, fueron los primeros en descubrir el rastro del enemigo. En ese momento, volaban a través de las nubes, pasando una tras otra, llegando a estar fuera del alcance del enemigo. Después de eso, siguieron a los demonios a las 6 en punto y enviaron advertencias a Sylvie a través del sigil de comunicación. Según la descripción de Lightning, la ruta de vuelo de los demonios era una línea recta en el mapa, que unía el frente ferroviario y las ruinas de Taquila. En otras palabras, no estaban patrullando, seguían al primer ejército desde el principio. Todo el encuentro duró aproximadamente un cuarto de hora. La señorita Andrea era la única que podía llegar a una victoria, ya que el rifle francotirador anti-Devil Beast era la única arma efectiva, porque podía alcanzar al objetivo desde esta distancia. Después de dispararle a un demonio, el resto de ellos inmediatamente eligieron retirarse y zigzaguearon para evitar disparos adicionales de Andrea. Se demostró que el arma era eficaz, pero Andrea no tuvo más oportunidades para disparar. Sylvie observó cuando abandonaron el área de vigilancia. Lightning y Maggie no tomaron ninguna acción adicional, tampoco. 15 minutos más tarde, la alarma se sonó. Iron Axe dejó el informe y respiró hondo. Este era el sistema integrado de inteligencia de guerra diseñado por Su Majestad. Cada unidad informaría sus acciones nivel por nivel. El departamento de personal general recolectaría toda la información, la resolvería y la ordenaría para una revisión más detallada de todo el proceso de combate. Con la ayuda de un mapa y una mesa de arena, los comandantes militares podrían tener una comprensión más directa de la batalla frontal. A pesar de haber operado el sistema varias veces antes de la expedición, Iron Axe todavía estaba conmocionado por el uso práctico inicial del sistema. Por primera vez, sintió que la guerra era tan clara que parecía estar parado sobre una nube que pasaba sobre el combate. En la ciudad Iron Sand, incluso la batalla de cientos de personas entre los clanes podría ser caótica. Si quería resolver el resultado de la batalla, solo podía obtener una conclusión aproximada, incluso si le dedicaba mucho tiempo y energía. Sin embargo, era diferente ahora. Tanto las acciones del enemigo como la respuesta del primer ejército se presentaron claramente en su mente. La sensación que esto le hacía sentir le hizo darse cuenta de que las batallas entre los clanes Mojin eran meramente peleas callejeras. Por supuesto, estaba lejos de ser suficiente para conocer toda la situación general. La tarea más importante fue descubrir las intenciones de los demonios. Iron Axe miró a Edith, que estaba mirando cuidadosamente el mapa. Ella fue la única que no discutía.
con otros miembros del personal. Él había reportado previamente al rey Roland su contacto privado con ella, pero Ironaxe no se arrepentía. Él había jurado fidelidad al rey. Incluso si él sentía pena por ella, no haría una segunda elección. Sin embargo, se sintió culpable hacia ella y estaba dispuesto a ser ridiculizado o ignorado. Pero lo que ella hizo escapó de sus expectativas. Ella actuó como si no hubiera sucedido, y todavía, lo invitó a participar en las reuniones del Departamento del Estado Mayor. Sin embargo, ella ya no tenía ninguna conversación privada con él. Se dio cuenta de que, de hecho, no entendía los pensamientos de esta mujer, desde su encuentro, en región más austral. ¿Encontraste algo? Ironaxe caminó detrás de ella. No, Edith se encogió de hombros. No soy un demonio, además acabo de conocerlos. ¿Cómo puedo saber lo que piensan? ¿No discutiste con uno de los que estuvieron presente? Pensé que tendrías alguna idea. Fue una discusión sin pistas, no tuvo sentido. No pudimos demostrar nada ni tampoco negarlo. No aporto nada más que ansiedad. En ese caso, lo tomaré como la decisión final del Estado Mayor e informaré a su majestad, asintió Ironaxe. Si ni siquiera la perla de la región del norte podía resolverlo, no era necesario que continuaran la discusión. Bueno, Edith hizo una pausa, ¿pero qué? No creo que termine tan fácilmente. Si el enemigo realmente viniera por nosotros, definitivamente tomarían medidas de nuevo en un futuro cercano. Lo que pasó más tarde probó la conjetura de Edith. Solo 2 días después, los demonios aparecieron una vez más en el noreste. 4 demonios locos de nuevo. Estaban más lejos del frente esta vez. Solo apenas 4 manchas negras podían observarse a simple vista. Capítulo 1080, una nueva estación. La señorita Sylvie ha confirmado que no hay otros demonios cerca. Si el enemigo lanza un ataque a esta distancia, tenemos al menos 5 minutos para reaccionar. Eso es suficiente para que el escuadrón de ametralladoras antiaéreas se prepare. ¿Cómo juzgas la situación? No hay un demonio mayor entre ellos. La amenaza para su Alteza es casi nula. Si continuamos con la construcción, la mayor pérdida puede ser del equipo de eliminación de rieles, ya que es inconveniente evacuar a una gran cantidad de trabajadores en poco tiempo. Se estima que causará 1 o 2 bajas. Todos en el puesto de comando estaban ocupados analizando la inteligencia y discutiendo. Sus conclusiones fueron enumeradas en el pizarrón. Este era un hábito adquirido gradualmente por los miembros del personal. Ante la complicada y diversa información, las palabras escritas establecían una mejor comprensión. En resumen, Ferlin el Tech, con una mano en su pecho, le dijo a Ironaxe, creemos que es mejor mantener la construcción que detenerse y defenderse. Probablemente los demonios conocerán nuestra intención, pero su majestad ya esperaba esto. En cuanto a los 4 demonios voladores, solo necesitamos estar en alerta básica. En una palabra, la conclusión que obtuvieron de toda la información fue ninguna amenaza. El Estado Mayor ayudó a analizar la información y a dar consejos, mientras que Ironaxe fue el responsable final de la toma de decisiones. Se dio cuenta de que estaba totalmente de acuerdo con la conclusión. El primer ejército fue diferente del antiguo ejército de hace 400 años. Una unidad de vanguardia de 5,000 soldados era enorme y definitivamente no se vería afectada por 4 demonios locos. Incluso si mataban a los demonios con el precio de algunas lesiones y muertes de varios trabajadores, no se considerarían una pérdida para el plan de su majestad. Después de todo, el riesgo de trabajar en las tierras bárbaras ya se había incluido en el contrato. Ironaxe miró a Edith, la cual no dijo nada. En el puesto de mando, el silencio significaba aprobación. Bueno, que el equipo de construcción se mantenga trabajando y que el escuadrón de ametralladoras antiaéreas esté en alerta. El resto se quedará como de costumbre, dijo Edith de repente cuando Ironaxe estaba listo para dar órdenes al teniente. No iba dirigido a él, sino para Agatha y Phyllis. ¿Tienes una forma de golpear a esas molestas moscas directamente? ¿Quieres que tomemos la iniciativa de atacar? Agatha frunció el ceño. Eso es correcto. Siento que no es bueno permitir que nos espíen, asintió la perla de la región norte. Como tengo entendido, las 2 niñas que pueden volar tienen una capacidad de combate excelente, ¿verdad? Con la ayuda de Andrea, probablemente puedan matar a todos los demonios. Esto está más allá de las capacidades que primer ejército puede manejar. Bueno, Agatha dijo vacilantemente, en teoría, no estarán en peligro solo cuando haya 2 demonios. De lo contrario, si los demonios lanzan sus lanzas, difícilmente podrán esquivarlo a corta distancia. Incluso si Andrea fuera a derribar a un demonio, todavía habría 3 demonios
Poco a poco dejó de hablar, y descubrió que lo que ella decía no era tan convincente. Como era una guerra, el riesgo era inevitable, sin mencionar que esta guerra era tan importante que determinaría el futuro de la humanidad. Para tener la oportunidad de sobrevivir, miles de brujas lucharon llegando a asesinadas por los demonios. Lightning no debería recibir un tratamiento especial. De hecho, había percibido el raro comportamiento de Lightning desde que habían llegado a las llanuras fértiles. Aunque Lightning trató de ocultarlo, para Agatha, que había experimentado la batalla de la voluntad divina, este estado era muy conocido para ella, que era la confusión después de encontrarse con un enemigo inimaginablemente poderoso. La fuerza del enemigo la dominó y la hizo sentir impotente. Incluso muchas brujas del ejército bendito que habían estado en el campo de batalla muchas veces no pudieron deshacerse de él y tuvieron que usar medicinas o habilidades mágicas para curar o esperar a recuperarse poco a poco por sí mismas. Mientras pudieran derrotar a los demonios, a Agatha no le importaba el riesgo. Ella estaba dispuesta a participar en cualquier plan extremadamente peligroso si era lo suficientemente beneficioso. Ella creía que otros sobrevivientes de Taquila tomarían la misma decisión. No obstante, Lightning era diferente. Obligarla a enfrentarse a los demonios en ese estado no era diferente de enviarla a la muerte. Agatha no temía correr ningún riesgo, pero no podía empujar a otros al abismo, especialmente a sus compañeros y hermanas. Después de despertar de su largo sueño en Neverwinter, se dio cuenta de que había sido cambiada mucho por estas brujas. Bueno, Edith levantó sus cejas pero no insistió. ¿Qué tal si alejamos a los demonios? Ellas pueden ocultarse usando el arca mágica. Entonces la señorita Andrea podría aprovechar esta oportunidad para atacarlos, incluso uno sería mejor que nada. Creo que es mejor que permitir que los demonios nos espíen. Agatha miró a Iron Axe y dijo, no hay problema, informaré al equipo especial de combate. Punto. En los días siguientes, se formó una extraña química entre los demonios y el primer ejército. Casi todos los días un equipo de Devil Beasts deambulaba por la línea de defensa exterior y, a veces, aparecían de 2 a 3 equipos. Venían de diferentes direcciones. Sin embargo, siempre y cuando estuviera dentro de la visión de Sylvie, sus acciones fueron claramente monitoreadas por ella. El primer ejército sabría su paradero antes de que entraran en la cordillera, que se podía ver a simple vista. Dado que los demonios probablemente no encontraron la oportunidad de lanzar un ataque, no hicieron nada a excepción de volar por los alrededores. Al principio, los demonios causaron cierto caos en el equipo de construcción, pero varios días después, la gente se acostumbró y se dedicó a su trabajo incluso cuando aparecían los demonios. Después de todo, la potencial amenaza estaba muy lejos de ellos, mientras que los salarios eran muy atractivos para ellos. La única cosa fuera de lugar vino de Andrea. Cada vez que un demonio recibía un disparo y caía, la multitud estallaba en vítores. Fue completamente impredecible. A veces no pasaría nada en un día, pero en otras los demonios podrían ser derribados 2 o 3 veces. La mayoría de la gente no sabía la existencia del equipo especial de combate, se dieron cuenta de que el ejército estaba tomando contramedidas. Los trabajadores incluso comenzaron un nuevo tipo de juego de apuestas. Eso fue para adivinar los días en que los demonios aparecerían. Adivinaban cuántos demonios aparecerían y cuántos escaparían. Este juego se hizo popular en su tiempo libre. Como la construcción ocurrió sin problemas, el primer ejército pronto avanzó a la segunda sección del ferrocarril. Según el plan de combate, la línea ferroviaria que estaba desprotegida por el bosque nublado estaría equipada con una estación cada 50 kilómetros. El fortín construido con hormigón y acero podría facilitar un pequeño número de soldados del primer ejército para defenderse contra los demonios en múltiples ocasiones. Mientras tanto, la unidad de vanguardia podría coordinar con las tropas previamente estacionadas, además de que la logística sería más conveniente. El área entre las estaciones estaría protegida por el tren blindado que transitaba por el ferrocarril. Incluso si los demonios destruyeran parte de los rieles, no sería difícil repararlos. Con estas estaciones, sería imposible para los demonios destruir Black River en poco tiempo. Las estaciones eran como clavos que facilitaba al primer ejército a echar raíces en esta tierra fértil. Lo que tenían que hacer en este momento era golpear el segundo clavo, la torre de estación. Number 1.